Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón y estamos arrancando el último episodio de este 2025 de Micromundos, un podcast de actualidad política y económica de la Argentina. Después de este episodio nos tomamos unas vacaciones, veremos si Micromundos vuelve o no y veremos que si vuelve, cuándo vuelve. Todo eso para mí aún es una incógnita. Estoy grabando este episodio el 31 de diciembre, cuando en la ciudad de Buenos Aires hace nada más y nada menos que 36 grados y venimos de una noche de apagón. Vamos a ver qué pasa en esta noche de Año Nuevo. Voy a hacer una suerte de balance muy arbitrario en este último episodio de Micromundos de lo que ha sido este año para el gobierno de Javier Milei. Es arbitrario porque, por supuesto, hay temas que están afuera. Hay temas que incorporé a esta suerte de anuario que alguien puede decir, bueno, no son tan importantes, es arbitrario. Bueno, es un poco mi visión de lo que ha sido este gobierno a lo largo del 2025, con sus aciertos y con sus desaciertos. Pero no solamente un balance acerca del gobierno de Javier Milei, sino también un análisis sobre la paupérrima, y ya con esto estoy haciendo un spoiler, oposición de la República Argentina, ¿no? Así que bueno, de esto va a tratar un poco este último episodio de este 2025. Todos aquellos que nos quieran mucho, por favor, pónganos un like, recomiéndennos, dejen sus comentarios para ustedes. ¿Cuáles han sido los aciertos y desaciertos del gobierno, los aciertos y desaciertos de la oposición? Tal vez en algunos temas estemos cruzados, coincidamos, en otros no tengamos nada que ver, pero sería interesante que juntos, ¿no?, hagamos esta hoja de ruta de lo que ha sido este 2025 para el gobierno libertario. Así que pueden dejar todos sus mensajes en la caja de reproducción, de descripción de este episodio. Y si nos quieren mucho y les gusta mucho Micromundos, como siempre, los insto, trato de convencerlos a que nos inviten con un cafecito porque nos ayudan a financiar este emprendimiento que es chiquito, pero que va creciendo de a poco y que por lo menos a mí me pone muy orgulloso. Este es el último episodio de Micromundos del 2025 y arranca así. Yo creo que hay como una división irreconciliable en Argentina y a esa división yo la llamo la grieta. Y yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa. Es lo peor que nos pasa. Y creo que incluso va a trascender al actual gobierno. El gobierno en algún momento se irá, vendrán Florencia, Máximo, Néstor Iván, lo que sea, y después se irán. Y la grieta igual va a permanecer. Porque la grieta ya no es política, es cultural. Es una grieta cultural en sentido extenso. Tiene que ver con cómo vemos el mundo. Ha separado amigos, hermanos, parejas, compañeros de laburo. Esta historia de que quien está en contra es un traidor a la patria. Y se debe tener que poder estar en contra sin ser un traidor a la patria. La última vez que algo así pasó fue en los años 50. Y esa grieta duró 50 años, 40 años. A ver, yo creo realmente que todos somos la patria. Creo que todos somos el país. Creo que nadie tiene el copyright de la patria. La Argentina no es una marca registrada de nadie, de ningún partido, de ningún movimiento, de nadie, de ningún gobierno, sea el que sea. La verdad tampoco. Nadie tiene el copyright de la verdad. Y ojalá alguna vez podamos superar esta grieta, porque, ¿saben qué? Dos medias argentinas no suman una Argentina. Dos medias argentinas son dos medias argentinas. No suman una Argentina entera. Ayer, 30 de diciembre, se cumplió un año del fallecimiento de Jorge Lanata. Por supuesto que hay una cantidad enorme de material si uno quisiera revivir o reseñar quién ha sido Jorge Lanata. Hay un montón de Jorges Lanata, no hay un solo Jorge Lanata. Y a mí se me ocurrió
poner este fragmento de un discurso que dio cuando recibió un Martín Fierro en el año 2013, cuando la Nata instauró lo que se llamó y se llama la grieta. Y me pareció lo más representativo porque me parece a mí que este discurso, este fragmento, del que ya han pasado 12 años, está más vigente que nunca. Y con un cambio fundamental en lo que es la interpretación de la grieta. La Nata allí hablaba de la grieta y decía que nadie es dueño de la Argentina y que con dos medias argentinas no se construye una sola, sino que se construyen dos medias argentinas. Es decir, dos países divorciados entre sí. Paradójicamente, a partir que la Nata impone el término para definir la división, no solamente, como bien él dice, política, sino cultural que había entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, a partir de ahí empezó a haber una conciencia en muchos sectores de la sociedad, no solamente en el ámbito político, que para resolver los problemas de la Argentina era necesario cerrar la grieta. El tiempo pasó, ¿no? Pasaron varios gobiernos fallidos y todo eso nos hizo desembocar en este momento de la Argentina, que estamos todos atravesando un experimento inédito en el mundo, que es un gobierno libertario de las características que todos conocemos. Uno de los cambios más profundos que ha traído este gobierno con esta cultura es que justamente no hace falta para solucionar los problemas de la Argentina cerrar la grieta, sino que la única manera de solucionar los problemas que tenemos desde hace décadas es profundizar la grieta. Yo no conozco ningún país del mundo que haya salido adelante y haya resuelto sus problemas profundizando las grietas, profundizando las diferencias y no negociando. Pero esto es lo que dice este gobierno. Sin embargo, más allá de lo que dice, en muchas ocasiones hace absolutamente otra cosa, ¿no? Termina negociando. Lo cual me parece bien, porque nada es puro en sí mismo. Y especialmente cuando, me voy a dedicar después a eso, especialmente cuando se quieren llevar adelante reformas estructurales que van a ser profundas y que en teoría van a modificar la fisonomía de la Argentina. Algunos dicen que para bien, yo tengo mis reservas, y otros directamente dicen que es para mal. Pero me quiero detener más allá en lo que dice el gobierno, en lo que dice la oposición, en lo que es la grieta cultural, la grieta de todos los días, ¿no? Donde ahora hay una oda a la grieta. Y a mí me parece, dejando de lado las cuestiones políticas, que es un retroceso de la sociedad. Las sociedades no crecen estando divididas. Las sociedades crecen, ¿no? Entablando acuerdos, entablando negociaciones. Y por sobre todas las cosas, las sociedades crecen cediendo de uno y del otro lado. En la Argentina, en esa Argentina de la Nata, donde existía la grieta entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, ahora lo que se cree es que la grieta se tiene que profundizar, no como en aquel momento que se decía que la grieta, para salir adelante, se tenía justamente que cerrar. La Nata decía también, en el fragmento del discurso que acabamos de escuchar, es que no puede ser que estar en contra signifique ser un traidor a la patria. Este mensaje que inauguró el kirchnerismo, pero cuyo continuador es Javier Milei, por supuesto todavía está presente. Uno se tiene que poder oponer de forma civilizada y no ser acusado de traidor a la patria. Yo quería recordar a Jorge La Nata de esta manera. No voy a hacer un repaso acerca de su carrera periodística, de todo lo que ha hecho. Solo déjenme decir esto, que por supuesto para muchos periodistas como yo ha sido una persona importante. Yo no trabajé con La Nata, no lo conocí en profundidad La Nata, solamente estuve con él en 2 oportunidades, con 2 charlas
realmente magníficas, pero no tuve trato con La Nata, pero la verdad que creo que La Nata modificó en gran medida el periodismo argentino. A mí, La Nata que más me gustó fue La Nata de Página 12. El tipo ese que tenía 26 años y dirigía el diario más disruptivo de la Argentina, ¿no? Cuando Página 12 estaba en su apogeo, me acuerdo que los que queríamos tener mucha información, por lo general leíamos, yo leía todos los diarios como mucha gente, pero siempre los diarios más importantes, los primeros diarios que yo al menos leía en esa época era La Nación y Página 12. Esa es la Nata que a mí más me gustó, la Nata más innovador, la Nata más rebelde, la Nata que verdaderamente cambió el periodismo desde sus cimientos. Así que este es nuestro homenaje con un tramo de un discurso que tiene muchísima vigencia. Y llegamos al 31 de diciembre del 2025, ya prácticamente el 2025 es pasado y se nos abren las puertas del 2026. Básicamente diría yo que este año ha sufrido una fuerte reconfiguración del tablero político y del poder en la Argentina. Si el 2024 fue el año del shock y el ajuste, el 2025 ha sido el año de la validación electoral y la consolidación del modelo libertario encabezado por Javier Milei y por su hermana Karina. Aunque, por supuesto, esa consolidación en el poder ha generado no pocas heridas sociales que me parece que están muy lejos de terminar, ¿no? Este año que está terminando, Milei estuvo marcado por las elecciones de medio término, el test de medio término de las elecciones legislativas de octubre, donde lejos de todos los pronósticos, el oficialismo se impuso y se impuso con una contundencia que creo yo ni los propios libertarios se imaginaban. Ha sido una convalidación de la gente al gobierno impresionante. Y habría que buscar las razones de todo esto. Bueno, yo creo que una de las primeras razones tiene que ver, y probablemente la principal, con el control de la inflación. Yo creo que ese es el mayor activo político de este gobierno. Milei cierra el año con una inflación mensual perforando el 2,5% y una inflación interanual cercana al 30%. A ver, recordemos que veníamos de una inflación del 211% en el 2023. Y sin lugar a dudas me parece que el control de la inflación ha sido el principal o es el principal activo de este gobierno. Por supuesto que eso le ha dado la victoria legislativa, que yo creo que era totalmente necesaria para la supervivencia no solamente del gobierno, sino también del modelo, junto con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos y de los dólares que Bessent metió en el mercado. Pero lo cierto es que la contundencia de la victoria legislativa del gobierno se refleja, ¿no?, en pasar de un bloque famélico de 37 diputados a 95. Eso le otorga a Milei una gobernabilidad impresionante que no había tenido. Sin lugar a dudas, en este contexto, la verdadera ganadora de esa estrategia electoral ha sido Karina Milei, que decidió pintar la Argentina de violeta sin negociar con el PRO, que está francamente en retirada. Y creo que otro acierto importante del gobierno ha sido la consolidación del equilibrio fiscal. Me parece que eso ha sido muy importante, porque eso primero habla del cumplimiento de otra promesa de campaña. La primera fue el control de la inflación, la segunda el equilibrio fiscal, que es una suerte de mantra del gobierno. O sea, se va a mantener a rajatabla el equilibrio fiscal, el superávit financiero, a pesar
de las presiones de la oposición, de las presiones electorales. Y eso me parece a mí que reforzó la confianza en el gobierno. Bueno, ¿cuáles son las sombras de este modelo o de este gobierno, ¿no? Bueno, claramente hay un costo social enorme. Claramente en este contexto los números, las estadísticas del gobierno no cierran, ¿no? Que sacan millones de personas de la pobreza mientras el consumo cae, mientras cae, por ejemplo, el consumo de leche líquida. O sea, hay inconsistencias enormes, uno empieza a no creer en las estadísticas que da el gobierno. La micro, o sea, es como que la macro va por un lado y la micro va por otro, ¿no? La construcción y el sector textil han sido probablemente los más afectados, ¿no? Y yo también diría, ¿no?, que la industria en general ha habido una pérdida en el sector privado de 280.000 puestos de trabajo registrados. De eso el gobierno no se hace cargo, porque eso tiene que ver también con el modelo económico, con la apertura indiscriminada, ¿no?, de las importaciones sin nivelar la cancha, como dicen los industriales. Me parece a mí que como más que nunca, como desde la época de Valdeló se veía, los gobernadores, o sea, Milei está gobernando con los gobernadores que son aliados, y me parece que el poder y que el partido de poder se va a jugar en la relación entre la nación con las provincias, ¿no? Recordemos que las provincias en estos primeros 2 años de Milei han sido muy afectadas, ¿no?, porque se ha reducido a cero la obra pública, que las provincias mantienen el giro de la economía gracias a todo eso. Y el otro conflicto que va a venir, que ya se los anticipo para el año 2026, es que ninguna reforma impositiva como las que quiere impulsar el gobierno, después me voy a referir un poco a eso, van a tener resultado si las provincias no hacen algo similar con el tema de ingresos brutos y los impuestos provinciales. A mí la otra cuestión que tiene que ver con los desaciertos del gobierno, ¿no?, las alianzas, con una suerte de casta selectiva, ¿no? Hay algunos sectores del sindicalismo con que el gobierno se entiende mejor que con otros, hay algunas figuras, ¿no?, recontra simbólicas de la casta con el que el gobierno se entiende mejor que con otras. Digo, Daniel Scioli puede ser el mejor ejemplo de todo esto. Así que, a ver, en términos generales, el gobierno consigue cerrar un muy buen año. Hay, por supuesto, muchísimas dudas acerca de lo que es el perfil de deuda y los vencimientos que la Argentina tiene que afrontar de cara al 2026. Caputo, me refiero a Luis Caputo, al ministro de Economía, que cada vez está más fanático, nos sigue endeudando, ¿no? Nos sigue endeudando porque ha transformado la Argentina en una mesa de dinero. La Argentina es una gran timba financiera, y me parece que desde el punto de vista de la producción, salvo determinados enclaves como la minería y la energía, y en alguna medida el campo, el resto, digamos que no se mueve. En este sentido, los conurbanos, empezando por el de la provincia de Buenos Aires y siguiendo por el resto de las grandes ciudades, me parece a mí que son los que más están sufriendo las políticas libertarias. ¿Qué está pasando con la oposición? Bueno, la oposición se quedó sin discurso. La verdad que el gobierno dejó sin discurso a la oposición. Por ejemplo, pongo un ejemplo, aquí en este caso las miradas están centradas sobre el peronismo. El peronismo se opone, por ejemplo, a la reforma laboral. Ahora, pero no propone nada para discutir la reforma laboral del gobierno. Ese proyecto, el peronismo simplemente se opone, pero no le contrapone una propuesta para neutralizarlo y para sentarse a negociar. Me parece a mí que esto tiene que ver probablemente con que el peronismo sigue absolutamente desorientado, con que tiene un problema interno muy serio,
con que todavía no asimiló si le conviene o no le conviene que Cristina Fernández de Kirchner esté presa, si esto es algo bueno o es algo malo, qué van a hacer con Kicillof, qué pasa con el peronismo del interior. Bueno, el peronismo me parece a mí, está siendo afectado por un grave problema de identidad. El 2025 ha sido un año de retroceso territorial y de crisis de identidad del peronismo, ¿no? De todos modos, el PJ ha logrado retener entre 30 y 35% de los votos a nivel nacional. Incluso, demuestra de esta forma que en su peor momento el peronismo sigue siendo hoy por hoy la única alternativa de poder frente a Javier Milei y al arco libertario, ¿no? El peronismo, como decía, para mí el principal error es que se quedó sin discurso, se quedó sin propuesta, se quedó sin política. Eso que el peronismo le critica, ¿no?, a este gobierno de no hacer política es justamente de lo que adolece el peronismo, ¿no? Yo escuchaba el otro día los discursos en diputados y en senadores sobre el tema del presupuesto, ¿no?, el debate. Y la verdad que era muy hipócrita la postura del peronismo. Con esto no estoy convalidando los postulados del gobierno, pero la verdad que lo que hacía el peronismo era lamentable, ¿no? La guerra interna que tienen también es lamentable y esto ha generado, para mí, muchas consecuencias electorales, ¿no? Me parece a mí que Axel Kicillof está en una suerte de encerrona porque no sabe cómo lidiar con el kirchnerismo más rancio y sabe que necesita el kirchnerismo más rancio y sabe también que la única salida para seguir jugando el juego de la política es convertirse en el candidato del peronismo en las presidenciales del 2027, porque ya no tiene reelección en la provincia de Buenos Aires, pero hay que ver si realmente va a poder hacerlo, ¿no? Yo creo que la derrota, después de una victoria contundente del peronismo, pero la derrota en las nacionales a manos del gobierno ha sido algo también muy fuerte que el peronismo todavía no puede digerir. Sin lugar a dudas, el hecho político para el gobierno, y el hecho político, diría yo, en términos generales, ha sido la tremenda victoria de la Libertad Avanza en las elecciones de medio término, porque el gobierno estaba siendo testeado y la verdad que ese test el gobierno lo pasó. O sea, los 2 primeros años de Milei consiguieron aprobación por parte de la sociedad, independientemente de lo que muchos pensemos. Yo no estoy de acuerdo en gran parte con lo que hace este gobierno, no me gusta este gobierno, no me gusta el presidente, pero vamos a convenir que independientemente de lo que a mí me guste o no me guste, lo cierto es que la sociedad le dijo a Milei: sí, te sigo apoyando. Y por eso me parece a mí que hemos visto los resultados que tenemos. Pasar de 37 diputados a 95 es realmente impresionante, ¿no? Y en este marco, no solamente el peronismo está en un problema, ¿no? El PRO ha quedado completamente jibalizado, queda con 12 diputados, el radicalismo queda con 6 diputados, dentro de lo que es el bloque del radicalismo oficial. Después hay otros legisladores que tienen extracción radical, pero son los famosos radicales con peluca. El radicalismo está camino a la extinción, lo mismo que el PRO, y fíjense que al oficialismo, la Libertad Avanza, solo necesita 22 diputados para conseguir el quórum propio, que es el número mágico en la Cámara de Diputados para imponer la agenda parlamentaria. En el Senado pasó algo bastante parecido. El peronismo perdió la supremacía en la Cámara Alta, ¿no? Después de tenerla desde el 83 para acá, el peronismo se quedó sin ese feudo legislativo, que era el Senado, donde hacía y deshacía como más le gustaba. La Libertad Avanza pasó de tener 7 senadores en el 2023
a tener 20 senadores propios ahora, ¿no? Y esto es muy fuerte. Esto es algo que no se veía, insisto, ¿no? Desde la vuelta de la democracia. Y ahí está también, hay 6 senadores del PRO y 9 radicales que estarán jugando en términos generales con el gobierno. Acá va a ser muy importante porque se van a ver reflejadas las negociaciones que tenga el gobierno con los gobernadores. Digo, acá los gobernadores tienen una importancia que no tenían desde la época de Eduardo Duhalde y la famosa Liga de Gobernadores. Desde esa época me parece a mí que los gobernadores no tienen el peso político que tienen en la actualidad. A mí me parece interesante seguir qué va a ser el bloque de Provincias Unidas. No, porque Provincias Unidas es un poco, a ver, por ahora es algo demasiado tibio. No se sabe si Provincias Unidas es esta liga de gobernadores que solamente se junta para sacarle plata al gobierno y para reclamar casi como si fuera un consorcio la plata que les debe la nación, o si Provincias Unidas es un grupo de gobernadores que tiene una proyección política más allá de las cuestiones gremiales y de las penurias económicas y financieras que puede atravesar cada una de las provincias. Me parece a mí que ahí ellos van a estar viendo, los gobernadores agrupados en este espacio, van a estar viendo qué hacen y qué actitud toman, ley por ley, proyecto por proyecto. Va a ser una negociación 1 a 1. Esto no es fácil, ¿no? Porque el gobierno todavía, si bien ha consolidado mucho sus bloques legislativos, va a tener que seguir negociando. Así que yo diría que un poco este es el panorama legislativo de cara a lo que viene a ser, lo que empieza a partir del 1 de marzo, el tercer año del gobierno de Milei, digamos que estaría marcada la agenda política por una ola, ¿no?, de reformas importantes, ¿no?, como la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma previsional y alguna otra. Con lo cual, esto va a ser interesante, me parece a mí, para ir estudiando. Ahora, más allá de las cuestiones políticas en sí, ¿quiénes han sido los ganadores y los perdedores del modelo de Javier Milei? O sea, ¿vivimos mejor con Milei? ¿Vivimos peor? ¿Cómo estamos? Y yo creo que esta es la pregunta más importante de todas, porque podemos tener un análisis político perfecto, Milei puede ser un genio de la política, la hermana también, pero si todo eso redunda en que la gente vive cada vez peor, es muy complicado. Y me parece a mí que acá la respuesta no es tan lineal, independientemente de nuestras inclinaciones y de nuestras preferencias políticas. A ver, lo que se está empezando a decir es que la recuperación económica está tomando la forma de la letra K. Y esto significa que algunos sectores se están despegando con fuerza, mientras que hay otros sectores que siguen recontra hundidos. ¿Quiénes son los que les ha ido mejor? Bueno, entre el 35 y el 40% de la sociedad ha sentido un alivio con algunas de las políticas de Milei. Una, como decíamos antes, tiene que ver con el control de la inflación y el final del estrés de precios, ¿no? Con una inflación estabilizada en un 2% mensual, que para cualquier lugar del mundo es una inflación altísima, pero para la Argentina nos sentimos que estamos viendo en Suiza. Uno siente que si bien la plata no alcanza, sabe por lo menos hasta qué día esa plata no alcanza. Yo creo que esta no podríamos denominarla una paz macro, ¿no? Y que ha devuelto la previsibilidad a los gastos de cada familia, ¿no? Después ahí también tenemos que hay trabajadores del sector privado registrado, especialmente en rubros ganadores del modelo como la energía, la tecnología y el agro, que también se han visto favorecidos, ¿no? Y son trabajadores que en las paritarias le están ganando a la inflación por 7 u 8 puntos. También lo que hemos visto es que ha regresado el crédito. Si bien el crédito sigue siendo carísimo, bueno, hay crédito hipotecario, hay crédito prendario,
a tasas todavía caras, pero antes ni siquiera existía. Por eso, me parece a mí ahí que, digamos, hay un grupo de la población que se ha beneficiado, que sería, ¿no?, el palito de la K que va para arriba. Ahora tenemos el palito de la K, ¿no?, que va para abajo, los perdedores del modelo, ¿no? Bueno, los perdedores del modelo tienen que ver especialmente con aquellos trabajadores y trabajadoras que viven en el conurbano y en el interior profundo. No solamente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, sino en los conurbanos de las capitales provinciales. Al sector industrial podríamos denominarlo también. La Argentina está cara en dólares. Y eso hace que se haya vuelto un país costoso, ¿no?, para los ingresos locales, ¿no? Los servicios públicos y el transporte prácticamente no tienen subsidios, y esos gastos están absorbiendo aproximadamente un 25% del ingreso de un hogar promedio, según lo que dice el INDEC. El sector público y el sector informal son otros de los que la están pasando peor con el modelo económico libertario y que pertenecen a la patita de la K que va para abajo, ¿no? Los empleados estatales y los empleados en negro, que son el 40% de la fuerza laboral, no han tenido paritarias que compensaran. Obviamente los trabajadores en negro no tienen paritarias, pero los del Estado no han tenido paritarias que compensen el salto del costo de vida del 2024, cuando Luis Caputo asumió e hizo una devaluación tremenda, ¿no? El poder adquisitivo de estos grupos sigue 15% por debajo de los niveles del 2023. Una cosa con respecto a la reforma laboral, ¿no? Yo creo que la reforma laboral no va a ser ni que haya más trabajadores en blanco, y por supuesto no va a crear fuentes de trabajo. Y no va a crear fuentes de trabajo porque lo que crea fuentes de trabajo es la actividad económica, no las leyes sobre contratación de trabajadores. Puede ayudar si hay una... la reforma laboral puede ayudar si hay un envión hacia la creación, si el contexto económico hace que las empresas tomen mano de obra. Si no, no va a pasar. No va a pasar. Por eso lo que están diciendo los voceros del gobierno, me refiero a los periodistas, a los propaladores oficialistas, a los diputados, a los senadores del oficialismo, ¿no?, que creen que con la reforma laboral el tema del empleo negro y el tema de el empleo en términos generales se resuelve, creo que están equivocados. Hay muchas pymes, hablan de algo de 19.000 que cerraron en la primera mitad del 2025 que está terminando, y lo que hay ahora es cada vez mayor miedo a perder el trabajo. Antes había miedo, o la gente señalaba como una gran preocupación la inflación. Ahora ese miedo se trasladó, una vez que la inflación está controlada, como es lógico, a perder el trabajo. Esa es la principal preocupación en las encuestas. Se han perdido 240.000 puestos de trabajo. Y después hay un tercer grupo, diría yo, que está viviendo igual, que son aquellos que están dentro de lo que sería un conjunto denominado como de pobres estructurales, ¿no? Si bien el gobierno ha anunciado una baja de la pobreza al 31%, viniendo del 53%, digamos, estas cifras están completamente discutidas, porque es muy raro que una economía que se contrae, que está en recesión, un nivel económico en caída, un nivel de consumo que no se recupera y donde cae el consumo de leche fluida, pueda sacar gente de la pobreza. Esto es muy raro del gobierno. Esto es lo que dice el gobierno. Pocos le creen. Yo estoy entre, por lo menos, déjenme dudar de lo que está diciendo. No estoy diciendo que le INDEC mienta ni nada por el estilo. No hay ninguna comprobación de eso, pero permítanme dudar, ¿no? Pero bueno, los que están dentro de la pobreza estructural son familias que dependen de la asistencia social. Y ese núcleo duro,
de pobres estructurales no se mueve. Es cierto que hoy la Argentina es un país más ordenado, en muchas cuestiones más previsible, pero también, y a mí me parece que este es el principal déficit que tiene el gobierno en estos 2 primeros años de gestión de Javier Milei, es un país más desigual y mucho más caro para vivir. Por eso me parece a mí que este crecimiento, esta recuperación con la letra K, que ahora están empezando a hablar los economistas, claro, es tremendamente injusta. Y esto choca con algo que tiene que ver con la idiosincrasia del argentino, de los argentinos, que es, nosotros tenemos una pulsión a la igualdad. Claro, y alguno me va a decir, bueno, pero en la época del kirchnerismo, pero en la época de no sé quién, bueno, pero estamos analizando ahora el gobierno. Y me parece que los argentinos, como decía, tenemos una compulsión a la igualdad. A diferencia de lo que sucede en otros países de Hispanoamérica, como puede ser el Perú, donde uno nace en una determinada clase social y va a morir dentro de esa determinada clase social, para bien y para mal, en la Argentina eso no pasa. Pero en la Argentina eso no pasa desde prácticamente, y hay un ensayo espectacular de Juan Carlos Torre, que se titula, si mal no recuerdo, y lo pueden buscar en internet, que se llama Naides es más que Naides, donde habla de esta pulsión que tenemos los argentinos a la igualdad a diferencia de otros países de Hispanoamérica, ¿no? Y él comienza este ensayo contando una anécdota que viajando a los Estados Unidos para dar una conferencia, su avión hace una escala en el Perú y él baja del avión para tomarse un café y va a comprar a una cafetería un café y el vendedor jamás lo mira a los ojos. Eso en la Argentina no pasa. Esas son décadas y décadas y décadas de una clase sojuzgando a la otra. Eso en la Argentina no ocurre. Por eso cuando lo escucho a, por ejemplo, el presidente del Banco Central decir que nosotros tenemos que caminar, ¿no?, hacia una sociedad como la peruana, yo digo, no quiero saber nada con ese modelo. Ese no es el modelo argentino. ¿El modelo argentino es bueno? No sé si es bueno. ¿Ha dado resultado? Evidentemente no. Ahora, yo no quiero tener una porción de la sociedad sojuzgada, como ya está muy sojuzgada, y eso lo ha hecho en gran medida el kirchnerismo, y este gobierno ha seguido por el mismo camino. ¿Cuáles son los desafíos del gobierno para el 2026? Bueno, yo creo que el principal desafío que tiene el gobierno es el crecimiento económico. O sea, me parece que este tercer año que comienza ahora del gobierno de Javier Milei, el principal desafío es, bueno, hicimos un ajuste. Aparentemente, según el gobierno, tiene que seguir el ajuste, pero va a empezar a haber tensión porque mucha gente va a decir, te voté frente a Massa, te hice ganar la presidencia, convalidé el rumbo político y económico en las elecciones de octubre. Bueno, yo ahora tirame un centro. Y ese tirame un centro tiene que ver con que en algún momento va a tener que haber más plata en el bolsillo de la gente. O sea, va a tener que haber una significativa mejora en el consumo interno para que el apoyo que tiene el gobierno no se resquebraje. A mí me parece que eso es muy importante. Yo creo que esa es la principal desafío que tiene el gobierno. El otro desafío que tiene el gobierno tiene que ver con la cuestión externa. Por un lado, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que siempre está presente entre nosotros, porque tenemos el programa con el fondo vencido y hay que negociar un nuevo acuerdo que permita refinanciar vencimientos en los próximos 2 años. Tenemos también que atender el resto de la deuda. El gobierno también tiene el desafío político de gestionar sus mayorías, y en este marco está la segunda ola de reformas que el gobierno planea enviar al Congreso, donde el gobierno, me parece a mí, que va a tener que hacer gala y va a tener que demostrar que tiene que convertirse en un fino negociador.
También otro desafío puede ser completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que de los 5 miembros tan solo tiene 3, y esto va a implicar necesariamente una negociación con el kirchnerismo, y también allí está la negociación por el procurador de la Nación, que ahí está Casal desde la época de Mauricio Macri, y me parece a mí que el gobierno corre el riesgo que aumente la conflictividad social si es que no hay una mejora en el poder adquisitivo de la gente. Esto me parece a mí que es muy importante. Por eso yo creo que este 2026 es clave para el gobierno de Javier Milei, en especial si está esperando, si está mirando que va de ir a una reelección. Más allá que nos están fabricando un candidato que se llama Dante Gebel y que es un pastor. Más allá de eso, ¿no? Que es como una construcción de vaya a saber quién, muy subterránea, que comienza a aparecer en los medios. Nos están como imponiendo un señor que se llama Dante Gebel y que vive en los Estados Unidos. Parecemos Bolivia, que ha tenido presidentes que han vivido en otros países, incluso algún presidente boliviano ni siquiera podía enhebrar bien el castellano. Así que me parece a mí que eso es algo también que se viene. A ver, hay dos cuestiones que tienen que ver con la corrupción que me parece importante señalar para ir un poco redondeando este comentario y no hacerlo tan largo. Uno es la detención de Cristina Fernández de Kirchner. A ver, yo creo que este ha sido un verdadero cisne negro de la política durante todo el año, ¿no? Me parece a mí que el gobierno no se esperaba la detención de Cristina Fernández de Kirchner, por eso es que en un primer momento Milei salió justamente a polarizar con ella, leyendo bien la elección, claro está, y obviamente, a ver, la detención del expresidente no solamente es un hecho judicial importantísimo, sino que es un hecho político tal vez más importante que el judicial, porque se trata de la detención de un expresidente en 2 oportunidades, vicepresidente en otra oportunidad, la principal referente de la oposición, sin lugar a dudas, aún hoy y presa, y además por un caso de corrupción. No me voy a meter en los vericuetos sobre si está bien o mal detenida, si es lawfare o no es lawfare, ni nada de todo eso, porque ya en otro momento me metí en eso. Pero, a ver, la pregunta es, ¿beneficia al gobierno la detención de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Beneficia al peronismo? Bueno, yo creo que por un lado, en el caso del gobierno, me parece a mí que al gobierno lo ha beneficiado en lo que tiene que ver con la narrativa del gobierno, ¿no? En lo que tiene que ver con el combate contra la casta y la impunidad, ¿no? Que igual el concepto de la casta el presidente lo está abandonando un poquito, ¿no? Y me parece a mí que lo ha ayudado al presidente a polarizar con el kirchnerismo. ¿Cuál es el riesgo que puede tener el gobierno? Es que Cristina Fernández de Kirchner se convierta en una mártir. Yo creo que eso no va a ocurrir, porque ya no ocurrió, ¿no? En el caso del peronismo, ¿le conviene o no al peronismo la detención de Cristina Fernández? Bueno, acá obviamente hay 2 bibliotecas. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Yo creo, hablando estrictamente desde lo político, que al peronismo le puede convenir, porque eso puede acelerar una renovación. Cristina Fernández de Kirchner era una suerte de tapón dentro del peronismo. ¿Por qué? Porque nadie le podía ganar una interna, pero con ella no bastaba para que el peronismo vuelva al poder. El peronismo entonces no se podía reformular, no se podía renovar, pero tampoco podía llegar al poder. Entonces, bueno, me parece a mí que a una gran parte del peronismo le conviene. ¿A qué parte del peronismo le conviene? A todo lo que no es la cámpora y el kirchnerismo más rancio, ¿no? Porque para el kirchnerismo esto ha sido un golpe muy muy fuerte. Le conviene a Axel Kicillof, por ejemplo, mal que a algunos les pese, pero le conviene al gobernador de la provincia de Buenos Aires, le conviene al llamado
peronismo federal al peronismo del interior del país, algunos gobernadores, y en definitiva no lo deja a Kicillof menos condicionado para intentar llegar a ser presidente de la nación, que no va a ser, creo yo, un camino fácil. Así, eso con respecto al peronismo y a la corrupción de la oposición, la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Y del lado del gobierno ha habido resonantes casos de corrupción, ¿no? Me parece a mí que el gobierno ha tenido, si uno analiza, tratándome de acordar de otros gobiernos, ha tenido casos de corrupción con mayor impacto que otros gobiernos en sus primeros 2 años, ¿no? Podríamos, sin lugar a dudas, mencionar, por supuesto, el caso Andis de la Agencia Nacional de Discapacidad, que el gobierno decidió finalmente disolver, que eso generó, ¿no?, el presunto esquema de sobornos que presuntamente sería liderado por Karina Milei, quedándose con un 3% de los contratos de provisión de medicamentos. Está todo el tema de Diego Spagnuolo, que era amigo personal del presidente, era su abogado, y era el responsable de esa Agencia Nacional de Discapacidad. No se sabe muy bien la situación de Spagnuolo, no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer, si va a hablar, no va a hablar. Está ahí todo, me parece a mí, en una suerte de limbo. El Andis se convirtió en una especie de caja política del gobierno, ¿no?, cobijada, en teoría, por Karina Milei y por los Menem. El impacto ha sido tremendo, pero no ha sido tan tremendo como para hacerle perder votos al gobierno. Vinculado por personas que se han conocido entre sí, está el escándalo de José Luis Espert. José Luis Espert, un economista, un tipo realmente bastante cruel, muy radicalizado, diputado de la Nación, iba como cabeza de la lista de diputados de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y salieron a la luz por denuncias del Stream Carnaval y de Juan Grabois sus vínculos con el empresario Federico Fred Machado. Nosotros hicimos un reportaje muy interesante este año con un señor que se llama Adrián Bastianes, que fue el primero que denunció en el año 2022, si mal no recuerdo, a José Luis Espert por sus vínculos con Fred Machado. Toda esa denuncia había quedado prácticamente congelada, paralizada, hasta que comenzó la campaña electoral de las últimas elecciones, donde Espert encabezaba la lista a diputados. Federico Fred Machado, fue extraditado a los Estados Unidos después que la Corte durmiera en la causa durante más de 2 años. Fue extraditado a Texas acusado de narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos, y se comprobó que le transfirió a José Luis Espert $200.000 en el año 2020. ¿No? Espert había dicho que esto era un adelanto de una consultoría que iba a ser de unas minas que tenía Machado en Guatemala. Al principio Espert había negado que le hubieran pagado, pero finalmente Espert, terminó admitiendo que este supuesto narcotraficante le había pagado. Hace pocos días, el juez federal Lino Mirabelli ordenó congelar los bienes de Espert por presunto lavado de dinero. Espert presentó un escrito apelando a la medida diciendo que él no podía comer, más o menos. Milei siempre respaldó a Espert. A Espert. El gobierno cerró filas con Espert hasta que no lo pudo sostener más. Otro caso de corrupción ha sido Libra, ¿no? Un caso de corrupción complejo, porque tiene que ver con el famoso token llamado Libra, que el presidente habría promovido. Bueno, el gobierno ha dicho que fue un error de difusión y no una promoción financiera, pero la justicia está investigando. La justicia está investigando en la Argentina un poquito despacio. Debería investigar un poquito más
más fuerte, porque han quedado muchísimas personas estafadas. El presidente, ¿no?, ha tratado de despegarse de eso, pero me parece a mí que se le está complicando al presidente de la Nación. Después también ha habido, no sé si llamarlo un caso de corrupción, sí un caso de desmanejo político, ¿no? El uso de los fondos reservados y el aumento de los fondos reservados a la CIDE en 100.000 millones de pesos que fueron asignados por DNU, ¿no? Esto ha sido realmente algo muy complicado, muy, digamos, a ver, ¿qué hace la CIDE con este presupuesto? ¿Qué es lo que tienen que investigar? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Nos estarán investigando otra vez a los ciudadanos de Argentina? Bueno, esto ha sido un panorama completamente arbitrario de lo que ha sido para mí el 2025 de parte del gobierno. Cierro este comentario, que se ha ido un poco largo, pero es el último episodio del año, así que permítanme la digresión, y cuando volvamos, 2 últimas recomendaciones. ¿Y a ustedes cómo les fue en este 2025? ¿Son ganadores? ¿Son perdedores? ¿O están igual? Bueno, me encantaría leer sobre su 2025 en los mensajes que pueden dejar aquí debajo. Tengo 2 recomendaciones finales, no una, sino 2, una serie y una película, que para mí tienen algún tipo de relación. No se las voy a decir explícitamente esa relación, o tal vez sí, pero no quiero spoilear. La primera es una serie que se llama Pluribus, para mí la serie del año, la pueden encontrar en Apple TV, es espectacular. Y es de los creadores de Breaking Bad. Así que si te gustó Breaking Bad, te va a encantar esta serie, porque si te gustó Breaking Bad y fuiste fanático, vas a haber visto Better Call Saul, y ahí vas a encontrar que la misma protagonista de Better Call Saul es la protagonista de Pluribus, que se llama Rhea Seehorn. A ver, ¿qué tiene que ver? ¿De qué va? Perdón, Pluribus. Bueno, está ambientada en un futuro muy cercano y sucede que invade la Tierra, no sé cómo llamarlo, o llega a la Tierra una frecuencia de radio proveniente del espacio exterior. No destruye absolutamente nada, no es una invasión alienígena, sino que lo que hace es resetear la psiquis de los seres humanos y convierte a los seres humanos en un solo ente. Es decir, este rayo que llega del espacio exterior anula la individualidad que tenemos cada uno de los seres humanos que habitamos esta tierra y nos convertimos en una sola entidad, donde todos opinamos lo mismo, donde todos hacemos lo mismo, con determinadas reglas, pero no tenemos más personalidad. Se destruye la individualidad y solo quedan 11 personas que siguen teniendo su propia individualidad y que se resisten a ser cooptados o convertirse en este ente. Y y todas las personas, esta personalidad, algunos la llaman colmena, son extremadamente amables, y a medida que van pasando los episodios te vas a ir dando cuenta que esa amabilidad se convierte en aterradora, y que todos tratan de convencer a estas 11 personas que abandonen por decisión propia sus individualidades. Bueno, a mí me parece una serie espectacular. Yo creo que debe ser la serie del año. Es un thriller psicológico. No vas a ver monstruos, no vas a ver alienígenas, no vas a ver platos voladores. Tiene que ver, ¿no?, con el fin de la individualidad, con el fin de aquellos que piensan distinto. Yo no sé si no tiene algo que ver o no está relacionado elípticamente con lo que es la irrupción de la inteligencia artificial, pero tal vez ese sea un tema mío.
No les quiero modificar lo que ustedes puedan pensar, no les quiero meter un prejuicio, perdón. Y eso tiene que ver mucho, me parece a mí, con la dictadura de la armonía, con que todos pensamos igual, ¿no? Es un poco lo que hablábamos al principio cuando escuchábamos el fragmento del discurso de la Nata, ¿no? Uno puede pensar diferente, no puede ser que porque uno piense diferente está condenado, o en el caso que refería a la Nata, se convierte en un traidor a la patria, o lo que pasa con este gobierno. Bueno, Pluribus, Apple TV, Apple Plus, mejor dicho, más que Apple TV, se las recomiendo. Creación de los mismos productores y de los creadores de Breaking Bad. Si te gustó Breaking Bad, no lo dudes, tírate de lleno. Y una película que me encantó, que también se las recomiendo, y que por supuesto, al igual que con Pluribus, les dejo los trailers en la descripción del episodio, es la película Bugonia, dirigida por el griego Yorgos Lanthimos. Es la primera película que yo veo de este director, tiene 2 o 3 más, nada que ver con esta, que es muy, digamos, tiene una estética espectacular, está filmada muy bien. La protagonista es Emma Stone, que es su actriz fetiche. En todas las películas él apela a Emma Stone y realmente es excelente el papel que hace. Es una remake de una película coreana que se llama Save the Green Planet, me gustaría verla. Y lo que pasa acá es que hay dos personas, dos jóvenes marginales, que creen que la Tierra está siendo colonizada silenciosamente por alienígenas de Andrómeda. Y ellos creen que Emma Stone, que personifica a la CEO de una multinacional farmacéutica, es una enviada de el imperio de Andrómeda. Entonces la secuestran. Y ahí la película transcurre principalmente en el sótano donde mantienen cautiva a Emma Stone, que la someten a pruebas realmente absurdas y brutales para que confiese su verdadera identidad como enviada del imperio de Andrómeda. Y ellos lo que están buscando es sentarse con el emperador para negociar la rendición de los de Andrómeda en la Tierra y que se retiren. Bueno, me parece muy interesante porque Emma Stone va cambiando permanentemente de personalidad para ver cómo puede conseguir alguna ventaja, para ver cómo puede hacer para irse, para ser liberada. Y me parece a mí que aquí lo interesante, que está, se relaciona con Pluribus, obviamente por el tema alienígena, pero también tiene que ver con la construcción que uno hace en base a los incentivos, a las redes sociales y a la información que viene de afuera, pero que en muchos casos terminan por confirmar, valga la redundancia, lo que sería el sesgo de confirmación. Es decir, que vos te aferrás a eso que creés y el mundo exterior te hace aferrarte a eso que vos creés, con lo cual eso te lo potencia. Bueno, básicamente de esto se trata Bugonia y de esto se trata Pluribus. Así que yo les recomiendo las dos, les dejo ambos trailers en la caja de descripción del episodio. Hasta acá llegamos con este episodio de Micromundos, el último del 2025. En algún momento volveremos con Micromundos, no sé cuándo, no sé si volveremos, supongo que sí, pero vamos a ver en qué momento. La verdad es que terminé muy cansado este año, a mí me gusta hacer este podcast bien, que esté bien hecho, y a veces me cuesta encontrar el tiempo, no es fácil hacer este podcast, lleva mucho trabajo, lleva guiones, lleva cortes de audio, edición, bueno, es complicado, pero hacer las entrevistas, a mí me encanta hacerlo. Realmente les estoy muy agradecidos a todos los que nos escuchan semana tras semana. Quiero pedir disculpas porque a veces soy un poco irregular. La verdad es que no es mi intención.
sino que muchas veces no encuentro el tiempo para poder hacerlo porque tardo realmente muchísimas horas son las que lleva a hacer Micromundos. Pero por eso le quiero agradecer mucho la paciencia. Tenemos muchos oyentes muy fieles que realmente están muy contentos con este emprendimiento, con este podcast. Yo creo que es una forma de estar en la conversación. Me parece a mí que el formato de podcast es espectacular, que no es exactamente igual que una radio, que incluso hasta podríamos decir que tiene más libertad, que hay muchos podcasts muy buenos y que espero que esté entre los que ustedes más escuchan. Creo que es así, que los que escuchan Micromundos lo tienen como una referencia de acuerdo con las estadísticas que me ha pasado Spotify de lo que ha sido el rendimiento de Micromundos durante el año. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Yo estoy muy agradecido. Me gusta mucho hacer este podcast y espero que el año que viene, que este próximo 2026, lo pueda seguir haciendo. Y por supuesto a todos ustedes que están escuchando o que algunas escucharon o es la primera vez que escuchan, les pido que nos recomienden, que nos den una mano, que siempre nos viene muy bien, que se fijen un poco en las entrevistas que hemos hecho, en los capítulos anteriores, que muchos tienen o aún conservan muchísima vigencia. No es fácil hacer un podcast sobre la realidad política y económica de un país que permanentemente está en un constante cambio. Les deseo a todos un excelente 2026 y espero que estén cerrando el 2025 de la mejor manera posible. Chau y gracias. Gracias por su valiosa atención.